Hermanos, hoy nos toca hablar de un mandamiento, el cual pareciera a simple vista que cada uno de nosotros guardamos sin mayor problema. De hecho, me hubiera gustado poder hacer un experimento, pero ya no es tiempo. Pero hermanos, noten esto. Si yo les hubiera preguntado tiempo atrás, hermanos, ¿han violado el mandamiento que dice no tener dioses ajenos delante de mí? Seguro muchos de ustedes hubieran dicho, sí, hermano, lo he quebrantado, ha estado esto en mi corazón. Si yo les hubiera dicho el mandamiento de no matarás o no te enojarás contra tu prójimo, la mayoría hubiera dicho, sí, hermano, lo he quebrantado. Pero vean esto, si yo les preguntara, hermanos, esta semana, ¿han robado? ¿Qué diría la mayoría de los que están aquí? No. Vean, si yo les preguntara durante este mes, mis hermanos, ¿han robado? Yo pienso que la mayoría diría, no. Y si yo les preguntara, hermanos, en este último año, bueno, no este, ¿verdad? El pasado, ¿ustedes han robado? Yo pienso que la mayoría intentaríamos recordar, ¿no? A ver, el cambio, ese cambio, no, sí regresé el cambio, no, creo que no he robado. Es un mandamiento que creo que en general solemos pasar por alto porque pensamos que lo tenemos resuelto. Pero la verdad, hermanos, y espero que sea evidente al final de este sermón, cuando uno mira este mandamiento con detenimiento, cuando uno ve sus implicaciones y el espíritu del mandamiento, uno se puede dar cuenta, hermanos, que todos aquí seguramente en esta semana hemos quebrantado este mandamiento que dice no hurtarás. Y espero que el Señor me ayude para poder exponer esto ante ustedes. Y hoy seamos convencidos que de una o de otra manera hemos quebrantado este mandamiento, incluso quizá esta misma semana. Veamos en primer lugar la letra del mandamiento. La letra del mandamiento. Dice el texto, no hurtarás. ¿Qué significa hurtar? El hurtar es tomar algo que pertenece a otro y es tomarlo de una manera indebida. El mandamiento entonces nos prohíbe tomar lo que pertenece a otros. Esto implica que no solo el hurto flagrante es prohibido aquí, sino cualquier forma ilegítima de enriquecernos o de dañar a otros tomando sus posesiones. Claro, tomar algo que es de otro es robar, es hurtar. Pero hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, las palabras o acciones engañosas en donde nos aprovechamos de los demás usando balanza injusta. Abran sus Biblias en Oseas, por favor. Oseas, capítulo 12. Oseas 12:5. Dice el texto, perdón, ese texto está mal.
Déjenme leerles otro, porque esa cita la tuve equivocada. Sí, déjenme leerles Amós 8:5. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros de pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? El hurto abierto es prohibido, pero también cuando en nuestros negocios usamos engaño para vender o medidas falsas en la transacción, eso es también una forma de hurtar. Vean esto, hermanos. Aprovecharse de los trabajadores pagándoles menos o muy poco para lo que merece su esfuerzo, eso también es una forma de robo, porque estamos exprimiendo a una persona para nosotros enriquecernos, para nosotros tomar ventaja. De hecho, de esto habló el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 4, dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Cualquier forma indebida de enriquecernos es algo que la Escritura condena y entra dentro de la prohibición del hurto. ¿Qué otra forma? La usura. La usura. Yo particularmente, si entiendo bien el punto reformado o de la mayoría de los reformados, yo pienso que el interés no es del todo equivocado. Yo creo que si alguien presta y recibe una pequeña remuneración de interés, creo que es algo legítimo. Pero, la usura es cuando el interés es abusivo, y la usura suele ocurrir sobre todo con las personas que se encuentran en necesidad. Hermanos, el Antiguo Testamento habla severamente contra aquellos que cometen usura, que prestan con un impuesto tal que meten a los hombres en un declive económico total. La Escritura nos llama en Tesalonicenses a ser justos en nuestros tratos con los otros. Hay otra forma en la que podríamos decir que el robo suele ocurrir. En la Edad Media, hermanos, pasaba algo interesante, y de hecho todavía en el tiempo de los protestantes ocurría. Y era esto: que un pastor tenía 3 o 4 iglesias de donde recibía finanzas y nada más predicaba en una de ellas. ¿Saben qué hacía con las demás? Enviaba a otros hombres a que predicaran y él recibía el dinero y las finanzas de todas ellas. Bueno, hoy puede ocurrir lo mismo, y más con esta cuestión tecnológica, en donde estamos involucrados en 2, 3 o 4 trabajos, pero sin dar o retribuir lo que es debido a lo que me están pagando. Yo no estoy diciendo que está mal tener 2 o 3 trabajos, si los jefes se encuentran enterados y si estoy cumpliendo con mi trabajo en cada uno de ellos. Pero es ilegítimo cuando estoy simplemente recibiendo economía de ellos sin yo dar algo a cambio. Otra forma de robar: pedir prestado sin tener la intención de pagar. Vean lo que dice el Salmo 37:21.
El impío toma prestado y no paga. El impío toma prestado y no paga. Esta es otra forma de hurto. Cuando alguien pide prestado con toda la intención de no pagar. A ver, yo no estoy diciendo que alguien puede pedir prestado, entrar en una situación económica difícil y ya no poder pagar. Eso es diferente. Yo creo que informando al que le prestó su situación e intentando cubrir la necesidad a la brevedad. Pero pedir sin la intención real en el corazón de pagar es otra forma de robar. Si todavía tienen sus boletines, vean que lo que he descrito es lo que se implica en la pregunta de nuestro catecismo. Dice el catecismo: ¿qué prohíbe Dios en el 8º mandamiento? Dios no solo prohíbe el hurto y el robo declarados, que son castigados por la ley, sino que a los ojos de Dios el hurto también incluye toda intriga y engaño con el fin de apoderarnos de los bienes del prójimo, sea por la fuerza o por medios que parecieran legítimos, tales como medidas inexactas de peso, tamaño o volumen, mercancía fraudulenta, dinero falsificado, interés excesivo. Vean ahí, el problema no es el interés, sino el interés excesivo, o cualquier otro medio que Dios prohíbe. Déjenme parar aquí y preguntar, hermanos, a la luz de esto, y no hemos ido con demasiado detalle, pero a la luz de esto, ¿hay alguien entre nosotros, queridos hermanos, que por la vida cotidiana, porque así es como se han hecho las cosas, quizá no nos damos cuenta, pero hay alguien aquí que podría decir en su corazón, bueno, creo que esta acción que estoy haciendo puede estar rayando en algún tipo de hurto? Meditemos. Ahora, el mandamiento es no matarás, pero acuérdense que, no hurtarás, pero acuérdense que en cada no algo se requiere sí algo. Bueno, si el mandamiento prohíbe no hurtar, ¿qué sí requiere, hermanos? ¿Qué sí requiere? Creo que hay al menos 4 cosas que el mandamiento requiere. En primer lugar, que nuestros tratos sean justos con la gente en general y con nuestros hermanos en particular. Abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 4:6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Veremos más detalladamente esto cuando veamos el 9º mandamiento. Pero creo que este es un punto importante. Nuestros tratos deben ser justos. Debemos caracterizarnos por ser personas de justicia. O sea, que dan lo que es debido en el negocio o la transacción. En segundo lugar, este mandamiento implica que debemos buscar cubrir las necesidades que están a nuestro alcance. Abran sus Biblias si gustan, si no yo lo leo para ustedes en 1 Timoteo 5:8, cuando dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, esto suele ser algo común. Hay una necesidad y yo estoy dispuesto a participar, pero me detengo hasta ver si los demás van a participar y si no, yo no me involucro. Creo que cuando el Señor pone ante nosotros una necesidad
que nosotros podemos cubrir, debemos intentar hacerlo, hermanos, en una medida. Esa es la razón por la cual nos hemos intentado involucrar en Cuba. No podemos sostener a un pastor en Dubái, y si sí pueden, avísennos, o en algún otro lugar, pero sí podemos servir. Nuestras finanzas sí sirven de algo en Cuba. Ahí podemos cubrir una necesidad. Y es importante que la atendamos. Vean esto. El apóstol Pablo no solo dice, no hurtes, sino ahora trabaja para que tú cubras otras necesidades. Hermanos, o sea que en tercer lugar, este mandamiento implica que no solo no debemos estar hurtando y aprovechándonos de otros para enriquecernos nosotros mismos, sino que debemos trabajar para compartir. Vean lo que dice Efesios 4:8. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solo no deberíamos hurtar o dañar a los otros con nuestras transacciones, sino servir con nuestros bienes y compartir con los demás. O sea, hacer bien a los de la familia de la fe, hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mis hermanos, Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos. ¿Para qué? Para servirlos. Abran sus Biblias en 1 Timoteo 6:18, por favor. 1 Timoteo 6:18. Hablando de los ricos de este siglo. Desde el 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, si Dios ha dado una buena economía en tu vida, es para que lo disfrutes. Si tu economía te permite ciertos privilegios, ciertas vacaciones, cierto tipo de ropa, cierta salida al restaurante, eso está muy bien. Y que Dios nos libre de ser una iglesia legalista en donde haga sentir que los que disfrutan esas cosas pecan contra el Señor. No, disfrútalo. Si puedes tener un carro que es bueno para tu seguridad, disfrútalo, está bien. Pero si no usas tus finanzas para compartir, estás quebrantando este mandamiento de no hurtar. En medio de esta situación en Cuba, cuando los hermanos nos mandaban fotos y demás en la casa, un día salió la plática, ¿por qué Dios permite tanto mal? ¿Por qué no ya destruye ese sistema del diablo, que es el comunismo? ¿Por qué no viene y destruye a esos gobernantes y trae paz a esa tierra? Hermanos, yo creo que hay una razón por la cual el pueblo cubano todavía está en esa miseria. Para que nosotros aprendamos a amar. Para que nosotros aprendamos a compartir. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Una de las razones por las cuales vimos como una oportunidad el ágape, como lo vamos a estar celebrando a partir de la próxima semana, trayendo los alimentos cada uno. Una de las razones por las cuales también
queremos hacer esas reuniones de oración que platicamos los viernes? Es que queremos acercarla a la iglesia más los unos a los otros. Que podamos sentarnos y darnos cuenta cuál es la situación de los unos con los otros. Y podamos servirnos y ayudarnos y amarnos más y conocer cuál es la realidad del otro. Y poder, hermanos, amarnos prácticamente. Porque muchas veces estamos cerca, pero no nos conocemos. Y esto es algo importante, hermanos. No hurtar dice obviamente que no debemos tomar lo que no es nuestro ilegítimamente y no debemos usar ningún tipo de engaño para enriquecernos a expensas de otros. Pero no hurtar implica también que lo que Dios nos ha dado debemos aprender a compartirlo con los demás. No es suficiente que no estemos robando. Es necesario que estemos compartiendo de lo que tenemos con otros. Bendiciendo a otros. ¿Y quién es el otro?, preguntó el hombre. ¿Y quién es mi prójimo? Aquellos que están cerca de ti en necesidad, hermano. Así pasó en la iglesia temprana. Todos vendieron lo que tenían y lo dieron a los diáconos para que lo administraran. Cuidado, cuidado. La Biblia no da lugar a ningún tipo de comunismo. No, vean esto. Cada uno vendió lo suyo y dio a la iglesia para que ellos repartieran. Pero no estamos hablando que la Biblia promueve ese tipo de socialismo o comunismo. ¿Qué enseña ese texto? Que en momentos de necesidad, los corazones de la iglesia estaban dispuestos a poner lo que tenían para cubrir las necesidades. Mis hermanos, yo me pregunto, y gracias a Dios creo que la iglesia dio buen testimonio en el tiempo en el que tuvimos la pandemia, donde algunos tuvieron necesidades y demás, y la iglesia estuvo sirviéndose, entrenándonos el Señor de esa manera para quizá lo que viene. Pero esto es algo que Dios debe trabajar. Hermano, ¿estarías dispuesto, si tus hermanos están en necesidad, vender alguno de tus carros o quitarte algunos de tus privilegios o algunos de tus salidas o algunos de tus bienes, venderlos solo para darlo a fin de que la iglesia cubra las necesidades de los necesitados? Preguntémonos, ¿nuestro corazón estaría dispuesto o diríamos, no, eso es mío, yo doy lo que me toca a la semana? Recuerda, no hurtarás. Eso sería querer robarle al Señor. Yo sé que ese mandamiento ese texto de Malaquías, está bien mal usado por esos de la prosperidad, ¿no? No robes al Señor y trae tus ofrendas a la iglesia. Ok, está mal usado, pero el texto ahí está. Y yo creo que habla muchas veces, hermanos, de la forma en la cual nuestros corazones, ese fue el problema con el pueblo de Israel, cómo los corazones estaban bien cerrados, solo yo, Mimi, etcétera, y no podían abrir sus puños para dar a los demás. ¿Cuál es el espíritu? Déjenme preguntar, a la luz de esto, ¿todavía podemos decir que hay alguien entre nosotros que no esté quebrantando el 8º mandamiento que dice, no hurtarás? Hermanos, ¿hemos cubierto las necesidades que el Señor ha puesto delante de nosotros? ¿Estamos compartiendo con los necesitados, mayormente con la familia de la fe? ¿Estamos participando de buenas obras para cubrir las necesidades de los pobres? Déjenme llegar a la parte final de esto con el espíritu del mandamiento. Ay, espérenme que esta cosa...
Ya no se lo presten al hermano Fer porque me lo descompone. El espíritu del mandamiento. Hermanos, cuando vemos el mandamiento de no hurtar, ¿cuáles serán las fibras más sensibles que éste toca? Yo creo que al menos dos, y ninguna la voy a elaborar de forma detallada porque una la estamos viendo en el libro de Hebreos y la otra la vamos a ver en el 10º mandamiento próximamente. Pero yo creo que hay dos razones por las cuales somos tentados a hurtar, ya sea robando abiertamente, ya sea haciendo malas transacciones injustas, o cerrando mis manos para compartir. ¿Por qué solemos quebrantar el mandamiento en cualquiera que sea su forma? Uno, por incredulidad. Muchas veces, mis hermanos, somos tentados a hurtar, a hacer negocios fraudulentos o incluso cerrar nuestras manos para con el pobre, debido a que no creemos que Dios va a ser fiel en poner la mesa en el desierto, como dice el salmista. Porque no creemos que el Señor va a ser fiel de proveer el día de mañana. Vean esta historia que Jesús cuenta en el Evangelio. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esa última parte me llama la atención, todo su sustento. Hermanos, es que esta viejecilla sabía que si ella servía al Señor con sus bienes, mañana no iba a faltar el pan en su hogar. Pero cuando la incredulidad gobierna, entonces somos tentados a cerrar filas para nuestro bien, para nuestra seguridad. Es lo que dice el apóstol Pablo, que debemos tener cuidado en 1 Timoteo. Dice: tengan cuidado de no hacer de las riquezas su esperanza. No, aprendan a confiar en el Señor. Y hoy tienen riquezas que, bueno, mañana pueden volar. ¿Qué otro aspecto es lo que nos hace quebrantar el 8º mandamiento? La codicia. Aunque veremos esto en el 10º mandamiento, puedo anticiparme y decir, hermanos, que el deseo de acumular y tener más que otro y hacernos de más bienes que los demás es otra razón por la cual quebrantamos el 8º mandamiento. De hecho, leía una historia de un autor donde dice que tenía 2 hijos, uno muy gastalón y el otro muy ahorrador. Y todos diríamos: bueno, el ahorrador está bien. Dice: no, tuve que hablar con el ahorrador, porque hay personas que son tan ahorradoras que, dice Watson, ya no me acuerdo si era Watson o no, pero bueno, creo que era Watson, Thomas Watson, que él dice que pecan contra sí cuando ni siquiera pueden disfrutar de los beneficios que tienen solo por guardar y acumular. Claro, está el otro gastalón que nada más gasta en sí, pero dice: me preocupaba también el otro. Todos pensaríamos que el ahorrador no tiene problemas con el dinero. No, quizá es el que más puede tener problemas con el dinero. Hermanos, esto me hace concluir con 3 principios y llevarlos a Cristo para terminar, porque ahora sí mi garganta ya no aguanta. 3 principios breves. 1. El trabajo es hermoso.
El trabajo es bello, el trabajo es difícil, pero hermanos, Dios puso el trabajo como un método para el cual ganar nuestro sustento y servir a los demás. Alguien preguntaba, no me acuerdo quién alguna vez me dijo, hermano, es que yo estoy pensando en empezar a tirarle al melate. Pero hermano, prometo algo, que si gano, voy a dar la mitad a la iglesia. Yo creo que me quería tentar para decir, dígame que sí, mira, si gano, doy la mitad. Le iba a decir, bueno, fírmame aquí. No, hermanos, ¿por qué creo que todos esos juegos son inapropiados? Porque esa no es la manera que Dios puso para que ganemos el pan diario. E incluso si dices que das el 90% a la iglesia, no es lo correcto. Él puso el trabajo, tu esfuerzo y tu corazón dadivoso como la forma en la cual Él quiere bendecir a tu iglesia local. Hermano, entonces trabaja con ánimo pronto para tener la dicha de cubrir las necesidades de tu hogar y poder servir a los demás que puedan estar en necesidad. 2, ten pasión por amontonar, pero para el reino del Señor. Esto es algo interesante. El Señor muchas veces reprende la avaricia, pero otras muchas alienta el amontonar, pero para lo que vale. O sea, es como si te estuviera diciendo, a ver, ponte bien esos anteojos, porque tú estás esforzándote, dándote por completo para ganar aquí, ¿qué? Estos bienes materiales que se van a quemar, que se van a quedar, que no sabes quién los va a usar. No, si te vas a esforzar, esfuérzate por hacer tesoros en el cielo. Es interesante. El Señor no solo dice, no hagas esto, sino dice, sí, haz esto. ¿Quieres amontonar? Amontona para el reino del Señor. 3, acostumbrémonos. Y la ofrenda es un medio para ello, a despojarnos de lo que tenemos. Dijo un autor, cada vez que ofrendo declaro que el dinero no tiene control sobre mí. Y es una forma de desdeificar el dinero. O sea, de dejar de hacerlo mi Dios. Mis hermanos, déjenme decirles algo. Muchos podríamos tener, sin darnos cuenta, a otro Dios aparte que Jesús, aparte que el trino Dios, el dinero. Mis hermanos, es interesante que el Señor Jesucristo murió entre 2 ladrones para decirnos que aún este grave pecado es perdonado. Y hermanos, ¿cómo podemos vencerlo? No solo trabajando, sino llenándonos del amor de Cristo, el cual, que siendo rico, hermanos, por amor a nosotros se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Ve el dinero entonces como un medio. Ya estoy esperando la predicación del pastor Fernando. Yo creo que él no la está esperando dar, pero yo ya estoy esperando que la dé. Lucas 16. Hagan amigos con las ganancias injustas. Yo creo que algo de esto tiene que ver. Tiene que ver con el utilizar nuestras finanzas para cosas eternas. Jesús se hizo pobre siendo rico para bendecirnos, hermanos. Nosotros de esta manera, usando el dinero como un mero medio y no como nuestro Dios a quien nos postramos, tenemos la oportunidad de avanzar el reino justo como Jesús lo hizo, identificándonos con Él y participando de su amor cada que hacemos eso. Hagamos una oración, hermanos, para concluir.